Hola, hola, ¿qué tal me escuchan ahora? Mucho mejor. Ahora sí. Ok, bueno, bien. excelente. Bueno, me disculpo porque esto fue mi computadora. Ya a veces, o sea, temía que me fuera a pasar este periodo. Me pasó una vez el periodo pasado, tuve que cancelar la reunión. Solo que como ahora tengo configurada de manera diferente la cuenta de Zoom, no era necesario de que ustedes se salieran. O sea, si yo me salía, no se acababa la reunión, sino que podían seguir ustedes y esperarme unos minutitos más. Entonces, continuemos con el tema ahorita porque es súper importantísimo y nos va a ayudar bastante al momento de que nosotros podamos trabajar con la calidad de la imagen, porque esto nos va a ayudar bastante en la calidad de imagen y es súper útil para lo que para lo que van a hacer ustedes. Entonces, estoy cargando ahorita la presentación, solo esperemos unos segundos que termine de cargar. Hola, ¿logran ver la presentación y escucharme con claridad? Sí. Excelente. ¿Qué fue el último que me escucharon? Para así ya saber por dónde continuar. Era lo que estaba escribiendo. Ah, ok. Está bien. Entonces voy a quedarme por esa parte. Y fíjense muy bien. Como les decía, lo que recibe la computadora, entonces, lo voy a escribir para que podamos captar bien. Lo que recibe la computadora del receptor de imagen, cuando abro el receptor de imagen, identifiquemos que son detectores, entonces lo que recibe la computadora del receptor de imagen para formar la imagen es, entonces como les expliqué, primeramente está la señal, que así se le conoce,
se le conoce como señal, que es simplemente información que llega del paciente, información anatómica que consiguieron los rayos X, que se fueron transportando a través de los electrones en el circuito eléctrico, información del paciente, y el ruido electrónico, que lo conocemos como ruido. Eso es lo que capta la computadora. Entonces, lo que me hace, lo que aborda el concepto de relación señal-ruido es la relación señal-ruido hace la relación señal-ruido. La relación señal-ruido lo que aborda es qué tan alta va a ser esta señal comparado con el ruido. ¿Por qué? Porque esa, que por cierto se le conoce como SNR por sus siglas en inglés. Entonces cuando hablo de SNR, cuando escuchen ustedes SNR, abórdenlo como relación señal-ruido. Entonces lo que aborda la relación señal-ruido es qué tan alta será la señal. Es qué tan alta será la señal comparada con el ruido electrónico del equipo, con el ruido del equipo. ¿Por qué? Porque esta relación señal-ruido a mí me va a estar indicando qué tanto va a ser el visible ruido en la imagen. Es eso. Simplemente esto, aborden la relación señal-ruido, aborda qué tan alta es la señal, qué tan alta será la señal comparada con el ruido del equipo. Así lo podemos ver. Entonces, fíjense muy bien. Vamos a mostrar estos ejemplos aquí. Y entonces, miremos aquí. Como lo que aborda la relación señal-ruido es qué tan alta será la señal comparado con el ruido, miremos aquí la señal y miremos aquí el ruido. Observen bien. Esta señal, recuerden, identifíquenla, información anatómica del paciente. Señal, información anatómica del paciente. Información del paciente. Y lo que es el ruido, simplemente es lo que me está generando mi ruido. El ruido del equipo. Esto es precisamente el ruido del equipo. Ruido del equipo. Ruido del equipo. Es eso. Entonces el ruido que me genera ese equipo. A eso. Entonces, ¿qué pasa? Si esa señal no es muy alta comparada con el ruido, esto me va a ocasionar que la imagen médica que genera ese equipo tenga ruido bastante visible, como vemos aquí. Observen bien, tenga ruido visible. Si esa señal es alta comparándola con el ruido electrónico, entonces el ruido, entonces esa es el equipo, o sea, la imagen médica que se genera el equipo no va a tener un ruido tan visible como estamos viendo aquí. Y esto tiene, por supuesto, esto me identifica a mí cómo hacer el SNR, es decir, la relación señal-ruido. Si la relación señal-ruido es baja, es porque la señal no es tan alta comparándola con el ruido. Y si el SNR es mayor, es porque la señal es más alta comparándola con el ruido. Entonces aquí el asunto al momento de que nosotros veamos el ruido visible en la imagen, no es tanto del ruido que genera el equipo, sino de la señal, es decir, la información anatómica que se haya conseguido. Veamos aquí de qué manera esto se aplica a lo que nos interesa a nosotros, que es al momento de mejorar la imagen. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es un análisis del SNR en equipos que operan con tubos rayos X, que ustedes ya los manejan. Por ejemplo, se puede aplicar un análisis de relación señal-ruido para ultrasonido o resonancia magnética, pero es que esas son cosas nuevas que no han visto, entonces no podemos abordar eso. Ahorita vamos a ver equipos de rayos X, que ustedes ya lo conocen bien porque van a entrar a la radio. Entonces, fíjense muy bien. Pasa que si nosotros aumentamos la exposición, nosotros estamos generando más señal. Por ejemplo, miren bien aquí. Aquí se muestra aquí se muestra un diagrama, por ejemplo, de qué pasa cuando incide cierta cantidad de rayos X al receptor de imagen. Y esto crea una señal. Y siempre va a haber un ruido. Y observen que siempre hay uno que otro rayos X que no logra capturar el receptor de imagen. Son rayos X que en la mayoría de las ocasiones van con demasiada energía
que simplemente el receptor de imagen no logra atraparlos y se le escapan. Y esos rayos X llegan al suelo y algunos rayos X que inclusive pasan del suelo y llegan al suelo. Es por eso que ustedes van a ver de que las instalaciones de rayos X, las instalaciones de radiología, siempre operan en el primer piso y no en el segundo piso. ¿Por qué? Porque si están en el segundo piso, a la gente de abajo le van a llegar rayos X del estudio. Entonces, fíjense muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la exposición es baja? Por ejemplo, aquí vemos que la exposición es baja. Exposición es baja. Vemos aquí. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que la exposición es baja y aquí la exposición es alta? Por la cantidad de rayos X que están llegando al detector. Exposición alta. Por la cantidad de rayos X simplemente que llegan al detector o al receptor de imagen. Aquí vemos de que aquí están llegando más rayos X y aquí están llegando menos rayos X. Entonces nosotros ya podemos indicar que aquí se operó con una exposición baja y aquí se operó con una exposición alta. Entonces, ¿qué pasa cuando se opera con una exposición alta? Esto lo que ocasiona es que la señal, es decir, información atómica del paciente, sea más alta comparándola con el ruido. ¿Y qué pasa cuando se opera con una baja exposición? La señal es más baja comparándola con el ruido. Y esto lo que hace es que cuando se opera con baja exposición, se me esté viendo más ruido en la imagen que cuando se está operando con una exposición alta. Entonces aquí mi pregunta es, vamos a ver, ustedes aprendieron, ¿cómo aumento yo la exposición? ¿Cómo aumento la exposición en el estudio? Vamos a ver, voluntarios. ¿Cómo aumento la exposición en el estudio? ¿Cómo lo aumento? ¿Con qué parámetro? ¿Qué puedo hacer yo como operador que me permita aumentar la exposición en el estudio? Ajá, vamos a ver. Vamos a ver, los escucho, por favor, tienen que responder esto. Alejandra, vamos a ver. El MA. Sí, el MA, por supuesto, el MA. ¿Qué más? ¿Qué más aumenta ¿Qué más aumenta la exposición en el estudio? Vamos a ver. Los KBP, ingeniero. Exactamente, también los KBP aumentan la exposición. ¿Qué más? El tiempo. Ajá, el tiempo de exposición. El tiempo de exposición. ¿Qué más? ¿Qué más me aumenta? Hay otro factor ahí que no lo he mencionado, que tiene relación con el MA y con el tiempo de exposición. El MAS. Sí, exactamente, el MS. Entonces, fíjense muy bien, ¿cómo aumento la exposición? Puedo lograrlo aumentando el MA o aumentando los KDP, o aumentando el tiempo de exposición o aumentando los MAS. Entonces, fíjense muy bien. También recordemos que el MAS es, o sea, el MA por el tiempo de exposición. Entonces, un aumento de tiempo de exposición y un aumento de MA me conlleva un aumento de MAS. Sí, eso ya lo sabemos. Entonces, pueden identificar ustedes. Identifiquemos que cuando yo aumento la exposición, se me genera una imagen con menos ruido y cuando trabajo una exposición baja, es más propenso a que se vea más ruido en la imagen. Entonces, veamos una comparativa aquí, por ejemplo. Esta imagen se las mostré al inicio del tema de la clase, cómo era más visible el ruido cuando se operaba un bajo MAS, en este caso 20 MAS, y cómo es menos visible el ruido cuando se opera a 50 MAS. Vamos aquí otro ejemplo, que es un ejemplo exagerado, pero igual sirve bastante. Por ejemplo, cómo se nota bastante ruido en una grafía a un MAS y cómo se nota bastante ruido en una grafía de 8 MAS. Vamos a ver, miremoslo aquí, en una tomografía, que por cierto las tomografías, vamos a ver en su momento que también operan con tubos rayos X y también se aplican los mismos parámetros que ustedes aprendieron en la radiología. Veamos aquí, una tomografía de cerebro a 50 ms, a 100 ms, a 200 ms y a 250 ms. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí básicamente? Aquí básicamente lo que estoy haciendo es aumentando la exposición. Observen bien, es ir aumentando la exposición. Aumento la exposición. Simplemente eso. Entonces podemos ver aquí
que un aumento de la exposición equivale a ¿qué? Imagen con menor ruido. Es eso. Bueno, entonces alguien se preguntará, bueno, entonces siempre operemos a la mayor exposición que se pueda. Pero, ¿qué negativo hay de estar aumentando la exposición? ¿Qué aspectos negativos hay de estar aumentando la exposición? Más dosis al paciente. Exactamente, eso era lo que quería escuchar. ¿Qué aspectos negativos hay de estar aumentando la exposición? Y entonces, aquí es donde viene el tema de la dosis del paciente. Se aumenta la dosis del paciente. Aumenta la dosis del paciente. Y entonces yo ya sé que si yo aumento la dosis del paciente, en ese paciente es más probable que desarrolle cáncer con el tiempo. Bueno, los aspectos negativos de la exposición. Vamos a ver. Ustedes, pero quiero escucharlo de ustedes mejor. ¿Qué pasa si aumenta la exposición del paciente? ¿Qué le pasaría al paciente? Vamos a ver. ¿Qué le pasaría al paciente? Sería más irradiado, tendría más radiación. Sí, pero ¿qué aspectos negativos en la salud? Podría padecer enfermedades oncológicas, ya Ajá. sea en Sí, tejido cáncer, u órganos. Sí, cáncer tiroides, radioinducido. Radioinducido. quemaduras en la piel. Ajá, si es en la piel, quemaduras. Náuseas, O como se vómito. conoce, radiodermatitis. Sí. Radiodermatitis. Vaya, por ejemplo, si es demasiado, si es una tórax, por ejemplo, puede causar problemas cardiopulmonares también. Entonces son aspectos negativos, ¿verdad? Que ya tenemos relación con eso. Entonces vemos que no me está saliendo gratis la mejora en la calidad de la imagen, no me sale gratis, sino que me sale ahí con un efecto negativo. Y es ahí uno de los dilemas que nosotros tenemos al momento de estar operando con equipos de imágenes digitales. Tenemos ese dilema, ok, ¿cuál es mi prioridad en cierto estudio? Mi prioridad es la siguiente, ¿qué puede ser? Por ejemplo, eso va a depender bastante del estudio, va a depender del caso y del paciente. Por ejemplo, si yo trabajo con baja exposición, baja dosis, pero yo estoy viendo que esto me está generando una imagen con bastante ruido y por tanto una imagen de baja calidad. Si yo estoy operando entonces ahora con alta exposición, me está generando una imagen con buena calidad, es decir, con un bajo grado de ruido. Pero entonces, ¿cuál es el dilema aquí? Que alta dosis el paciente se me puede presentar efectos negativos de la reacción. ¿Y cuál es el efecto negativo aquí? Que hay una menor calidad de imagen y esto, por tanto, puede dificultar al radiólogo diagnosticar una patología. Entonces, ¿cuál es el dilema? Okay, ¿cuál es el dilema aquí? El dilema es trabajar a un rango intermedio o como se le conoce, rango óptimo. Rango óptimo. Ese es el truco aquí. Estar operando a un rango óptimo, es decir, a una exposición intermedia, y que me dé una calidad de imagen intermedia. Entonces, este es el dilema médico que se tiene aquí con las imágenes digitales. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en una imagen convencional que aprendieron ustedes? ¿Qué pasaba cuando se operaba a alta exposición? ¿Qué pasaba con la imagen? ¿Cómo la veían ustedes? Sobreexpuesta. Sobreexpuesta, ¿verdad? Y no se podía mirar nada. ¿Y qué pasaba a baja exposición? Subexpuesta. Sí, y tampoco se podía mirar nada. Entonces, ¿ahora qué pasa? Resulta que en las imágenes digitales, a mayor exposición, mayor calidad de imagen, pero mayor dosis. Entonces yo tengo que cuidarme ahí. Ok, nada me va a salir de gratis. Entonces es un dilema que ocurre en esta modalidad, en las modalidades digitales. Entonces alguien dirá, ok, entonces, si están analizando bien y si están comprendiendo bien, ustedes dirán, bueno, entonces, en vez de estar aumentando el MAS para lograr más exposición, aumentamos el KBP. ¿No es así? Ustedes mismos me dijeron, aumentando el KBP, aumentamos la exposición. ¿Sí o no? Entonces tiene sentido que si aumento el KBP me puede mejorar la calidad de la imagen. ¿Estamos en lo correcto? ¿Estamos en lo correcto todos? ¿Me siguen la idea? Ok, entonces, vamos a ver, voy a poner aquí. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasaría si en lugar de eso, qué pasaría si aumento los KBP?
si aumento los KDP. Fíjense muy bien. ¿Qué pasaría yo ahora si me pongo a aumentar los KDP? Porque aquí vimos anteriormente cómo se ve aumentando los MS. Ahora analicemos qué pasa si yo me pongo a aumentar los KDP. Y es por eso que este tema no es tan sencillo. Porque si yo me pongo a aumentar los KDP, resulta que al receptor de imagen le cuesta más atrapar los rayos X. Observen bien aquí. Aquí pueden notar de que aumentando siempre los rayos X, aquí pueden ver, perdón, se acaba de, ok, acabo de volver a la presentación, entonces fíjense muy bien. Aquí voy a hacer una comparativa, fíjense muy bien. Voy a comparar cuando se opera con rayos X, cuando se aumenta la exposición, pero con MS y no con KDP. Observen bien aquí. Aquí lo que muestro. Y cuando aumento la exposición con KDP y no con MS. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense muy bien. Técnicamente, aquí siempre había bastante exposición con un aumento de MS, pero sin aumentar los KDP. Siempre hay bastante exposición. Y aquí también siempre hay bastante exposición si aumento únicamente los KDP, pero no los MS. ¿Por qué? Porque siempre estaría logrando exposición. Siempre estaría aumentando la exposición, aumentando cualquiera de esas dos. Pero ¿qué pasa si yo estoy aumentando los KDP? Los KDP lo que hacen es que añaden más energía a los rayos X. Entonces, ¿qué pasa cuando los rayos X tienen mucha energía? Al receptor de imagen le cuesta atrapar esos rayos X y entonces esto me puede ocasionar a mí que la señal no sea tan alta comparado con el ruido y que se vea un efecto viceversa, que cuando yo simplemente aumento los MS y no los KDP. ¿Observen bien? Como aumentando los MS y no los KDP, al receptor de imagen no le cuesta tanto atrapar los rayos X porque no va con tanta energía, entonces a mí se me origina una mayor señal, aquí en este caso, y aquí si yo aumento los KDP y no los MS, a mí se me origina una menor señal porque a los rayos X les cuesta menos atrapar. Ay, ok, está bien, Kevin, está bien. Vamos a ver, faltan 2 minutos. Ya voy a terminar, bueno, realmente solo voy a terminar de decir esto, falta más todavía. Entonces vean qué pasa aquí. Hay un efecto, aquí observen bien, a 80 kilovoltios, una imagen de tomografía tenía 80 kilovoltios y una imagen de tomografía tenía 110 kilovoltios, ¿verdad? Aquí es que se operó un mayor KDP y aquí se operó un menor KDP. ¿Por qué? Por la energía de los rayos X. Entonces vean de que cuando la energía de los rayos X aumenta, le cuesta más trabajo al receptor de imagen atrapar esos rayos X, esto genera una menor señal comparado con el ruido y yo estoy viendo un mayor ruido en la imagen. Y cuando simplemente aumento los MS y no los KDP, el receptor de imagen es capaz de atrapar los rayos X, la mayoría de los rayos X, y esto aumenta la señal comparado con el ruido, y esto me está generando una imagen con menor ruido. Y aquí ustedes pueden ver. Levi, sí. Levi, ¿te escucho? ¿Levantó la mano? Una pregunta. Ajá. Cuando aumenta el contraste, casi no cuando le escucho disminuye muy el bien. contraste. Influye en Cuando el el contraste. KBP aumenta, Ajá. ¿sí? Es más bajo. Ok. KBP. Ya voy a eso, tranquilo. Ya voy a eso. Entonces, vamos a ver. Quiero pedirles un favor. Ya son las 3 de la tarde. Quiero pedirles un favor. Si me regalan 10 minutos más, que les muevo la tarea, que era para el viernes. Por mí está bien. Por mí también está bien. Está bien. Está bien. Está bien, pero Si no, Sí, ahora si me regalan 10 minutos más, les Porque muevo la tarea. igual Ok. está súper interesante. Sí, denme 10 minutos más, solo le pido 10, 15 minutos más. Si alguien tiene clase, está bien, no hay problema, puede salirse.
Solo me dice, voy a crecer ahorita y lo justifico al momento de pasar lista, no se preocupe. Ahora, y luego la grabación, ¿verdad? Pero sí me gustaría terminar con este tema porque es que no lo quiero dejar incompleto. Entonces, permítame 10-15 minutos más de la hora y les muevo la tarea que era para este viernes. Vamos a ver. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, si yo me pongo a aumentar los KBP, que es el equivalente a estar aumentando la energía de los rayos X, esto no necesariamente me tiene que dar un menor ruido en la imagen, sino que en cierta manera es más visible el ruido de la imagen porque el receptor de imagen no es capaz de atrapar esos rayos X de mayor energía. Eso es lo que sucede. Y esto es lo que explicaba, por ejemplo, una imagen que yo les presenté anteriormente, de por qué aquí estoy viendo más ruido a 120 kbp y aquí estoy viendo menos ruido a 50 kilotronvoltios. ¿Por qué? Porque es que estos rayos X que salen con más energía, al receptor de imagen le cuesta atraparlos más y esto crea una señal más baja, comparándola con el ruido, que rayos X a una menor energía, que sí los logra atrapar el receptor de imagen, esto me logra una señal más alta comparándola con el ruido. Entonces podemos ver eso. Ahora bien, eso no significa que yo vaya a trabajar siempre con KBP bajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si trabajo con un KBP bajo? ¿Qué pasa si trabajo con KBP bajo? Pasa lo siguiente. ¿Qué pasa entonces si trabajo con KBP bajo? Entonces ya pasa una situación, pasa lo siguiente. Pasa y resulta que a los rayos X les cuesta más atravesar el paciente. ¿Por qué? Imagínense, por ejemplo, una bala de 9 milímetros que le impacte contra un muro. Esa bala no va a poder pasar. Pero imagínense una bala de de calibre 50 que impacte contra un muro, esa bala sí va a poder pasar. Es una semejanza con los rayos X en el paciente. Aquí, por ejemplo, veamos aquí, observen bien, ustedes me hicieron esta observación de la columna vertebral, porque aquí está menos definida que aquí. Porque es que aquí a los rayos X, como se operó a menor energía, les cuesta atravesar más la columna vertebral y por eso no puedo conseguir información anatómica. Aquí a los rayos X sí pudieron atravesar perfectamente la columna vertebral y yo pude conseguir información anatómica. Entonces, a veces, por ejemplo, esto va a depender, por ejemplo. Esto va a depender de lo que yo quiera definir mejor. Si, por ejemplo, yo quisiera definir mejor en ciertos estudios la columna vertebral, digamos, no sé, para un tratamiento de médula ósea, para una lesión, pueden haber ciertos casos. Entonces, en cierta manera, serviría más trabajar con un mayor KBP que con un menor KBP. Pero, por ejemplo, si a un menor KBP veo yo que se me está generando menos ruido, por ejemplo, en el hígado, en la vejiga y en el ano, entonces, ok, puede que tal vez ciertos estudios sean mejores a menor KBP, por ejemplo, un cáncer de estómago, un tratamiento de cáncer de cervix, por ejemplo, una afectación colorectal, también puede servir a ciertas técnicas. Ahora, esto aquí no he terminado también. Esto no por ley, fíjense muy bien, y ahorita lo anuncio, no por ley, a un mayor KBP hay mayor ruido. ¿Por qué es así? ¿Por qué no es por ley? Porque es que también va a depender del detector. Fíjense muy bien. Si el detector, esto de aquí, si el receptor de imagen puede atrapar rayos X con mucha energía, ahí esto ya me va a ayudar y eso me adelanta un poquito. Entonces vamos a ver. Otra observación, y esa es una pregunta que me hizo Levi ahorita. Levi preguntó, bueno, ¿y qué pasa con el contraste? Identifiquemos que en ciertos estudios, por ejemplo, la radiografía, a mí trabajar con un mayor KBP me está reduciendo el contraste. Por ejemplo, aquí una radiografía 60 kbp y una radiografía 120 kbp, vemos aquí notablemente que a 120 kbp se me reduce notablemente el contraste. ¿Pero por qué esto es así? Porque es que hay un fenómeno físico, y esto lo vi dentro de la radio, que cuando aumenta la energía de los rayos X, como vemos aquí, aumenta la energía de los rayos X, se reduce la probabilidad de que haya efecto fotoeléctrico. Observen bien, esta es la probabilidad de que haya efecto fotoeléctrico.
Mientras más alta vean esta curva, significa que hay más probabilidad de que se desarrolle efecto fotoeléctrico. Observen bien, observen bien, observen bien, observen bien. Entonces, ¿qué pasa? A una mayor energía de los rayos X, hay menor probabilidad de desarrollar de que haya efecto fotoeléctrico entre los rayos X y el tejido. Entonces, ¿qué pasa en una radiografía? ¿Cómo se observaría esto, por ejemplo, en una radiografía? En una radiografía, el efecto fotoeléctrico es el causante de que yo vea más definido, por ejemplo, las estructuras esqueléticas en una radiografía. Cuando yo aumento el KDP, se me mira menos definido la estructura esquelética porque hay menor efecto fotoeléctrico. Entonces, también hay aquí un aspecto negativo, estar aumentando los KDP. ¿Alguien tiene? Ok, Johnny, le voy a apagar su audio. Listo. Ahora, vamos a ver. Otra observación. Y fíjense muy bien. Ahora voy con un aspecto que también influye en el ruido, que es la eficiencia de los detectores. La eficiencia, es decir, qué tan bien captan esos rayos X los detectores, me va a influir en el ruido de la imagen. Por ejemplo, si vengo yo y resulta que el detector es capaz de atrapar pero un gran porcentaje de rayos X, esto me va a ocasionar una mayor señal comparándola con el ruido, y esto me va a visualizar a mí con una imagen con poco ruido. Pero si bien mi detector es poco eficiente para estar atrapando rayos X, y muchos de esos rayos X se le van de aquí, entonces a mí se me va a disminuir esa relación señal-ruido. ¿Y qué voy a estar observando yo ahora? Muchísimo más ruido en la imagen, como ven aquí. Entonces, pues, ven aquí que hay varios factores que me van a influir a mí en cómo voy a estar viendo el ruido visible en la imagen. Vimos nosotros que afectaba la técnica. La exposición, vimos nosotros que afectaba la exposición. Y ahora vemos nosotros que va a afectar la eficiencia del receptor de imagen. Ese receptor de imagen, por ejemplo, hay varios factores que afectan la eficiencia. Ahorita no lo vamos a ver porque yo quiero primeramente que estén más familiarizados con los sistemas de radiografía digital, que eso lo estaremos viendo mañana jueves y la siguiente semana. Pero para eso habría que estudiar un poquito más de qué factores afectan la eficiencia. Pero sí podemos identificar que un detector eficiente me lleva a mí a tener una imagen con menos ruido, y un detector poco eficiente me lleva a mí a tener una imagen con mayor ruido. Entonces, por eso es que yo dije anteriormente que no es por ley de que necesariamente un aumento de KDP me esté ocasionando más ruido, sino que eso va a depender muchísimo del detector. Por ejemplo, si aquí vemos, por ejemplo, qué pasaba con rayos X de mucha energía, que al detector se le ponen los rayos X de mucha energía. Pero ¿qué pasa si mi detector, por ejemplo, está diseñado, fue diseñado correctamente para atrapar esos rayos X de mucha energía y los atrapa todos? Entonces ahí se me aumentaría la relación señal-ruido. Vamos a ver, Kevin, ¿le escucho? Una consulta. ¿Habría algún caso que se aumente el ruido en la imagen si el equipo sufriera algún daño en el punto focal? Sufriera un daño en el punto focal. Que se produjeran las imágenes con algún tipo de ruido o algo. ¿Me podría afectar en qué aspecto? Vamos a ver. Por ejemplo, puede ser en la calidad de la imagen. No, pero daño de punto focal. ¿Cómo así? Ajá, ¿En qué punto? ¿Podría describirme, especificarme algún tipo de daño? Que el punto focal del tubo de rayos X, por ejemplo, se sabe que tiene un tamaño necesario, ¿verdad? Para que él tenga un factor o una penetrabilidad correcta para que funcione en el paciente, el estudio. Pero si este punto focal aumenta el tamaño o está desgastado, hay posibilidad de que la imagen salga distorsionada. Sí, o sea, la resolución espacial sí me afectaría. ¿Para qué? Es así. Bueno, entonces sería parte de la resolución espacial y Sí, de esa forma, entonces sería el daño, sí, entonces. más que todo en la resolución espacial. Ok. Ahí sí está el problema, en la resolución espacial. Como vimos anteriormente, o sea, el punto focal tiene completa relación con la resolución espacial. Ok. Listo. Entonces, por ejemplo, veamos aquí, porque aquí sí se observa menor ruido de imagen a un mayor KDP que a un menor KDP. Porque resulta que los detectores en donde se hizo este estudio de tomografía sí estaban diseñados para atrapar rayos X de alta energía.
Entonces ahí ya me aumenta la relación señal-ruido. Pero, por ejemplo, ¿por qué aquí en este estudio, por ejemplo, por ejemplo, porque aquí en este estudio se observa más ruido con una mayor energía de rayos X que a una menor energía de los rayos X? Porque los detectores no estaban diseñados para agarrar tantos rayos X de alta energía. Entonces, realmente la eficiencia de los detectores también va a afectar. Listo. Bueno, y ya para finalizar, aclaro lo siguiente, que una imagen con bastante ruido es una imagen con poca resolución de contraste. Por ejemplo, identifiquemos aquí este punto y no sé realmente cómo lo miran ustedes, con qué detalle ven este punto. No sé si identifican aquí un punto, el siguiente punto. ¿Qué también ven este punto ahí? Díganme ustedes. Sí. ¿Qué también lo ven? Porque también va a depender Sí. de dónde estén. Si están en el celular, les va a costar más ver ese punto que si están en una computadora. Ok. No, pero sí es visible. Ok, exactamente. Entonces ven un punto visible. Y ven de que a medida aumenta el ruido en la imagen, ese punto se hace menos visible. Aquí ahora cuesta mucho más verlo. Y a medida sigue aumentando el ruido, ya no puedo ver ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Esto me muestra a mí de que a mayor ruido en la imagen, yo voy a tener menor resolución de contraste. Entonces, por eso es que todos los factores a mí que me permiten reducir el ruido en la imagen, me permiten a mí mejorar la resolución de contraste de la imagen. Y viceversa. Si por ejemplo, hay algo que me aumente el ruido, me disminuye la resolución de contraste. Bueno, entonces, eso es todo lo que vamos a ver. Y ya terminamos a mi criterio, ya terminamos la primera parte más difícil de la clase. Bueno, fue cansado. Nos llevó 6 semanas, 6 días clases. Y era necesario tener estas clases así porque anteriormente yo dejaba esto para grabaciones, la grababa y realmente después no mostraban los resultados porque yo veía que no captaba muy bien muchas cosas. Pero ahorita que hago más acompañamiento, yo esperaría un mejor resultado de ustedes, ¿verdad? Ok. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? Ingeniero, yo tengo una pregunta, pero no del tema, sino Ajá. acerca de los laboratorios. Sí, Ya, te escucho. o sea, ya están, No, empiezan las 7 semanas. porque, ok. Ahora, con esos laboratorios, fíjense muy bien que ahorita yo les comenté que los instructores iban a armar grupos con ustedes, que iban que iban, por ejemplo, que los iban a matricular en el aula virtual, que iban a tener un espacio solo para ustedes y en los laboratorios. Pero ahorita nos está retrasando el hecho de que no nos han enviado el listado de estudiantes por sección de laboratorio. En que eso realmente yo no tengo acceso a esa información, solo tengo información de quiénes son mis estudiantes, de su número de cuenta, su correo, pero no tengo información de qué sección de laboratorio está cada quien. Entonces, esa información la maneja el jefe de departamento, y no el jefe de departamento de esta carrera, sino el jefe de departamento de física. Porque hay un problema ahí con el sistema, que el sistema no ha actualizado todavía quién es el jefe de departamento. Entonces el sistema no lo ha actualizado y dependemos bastante de física para que nos envíen esa información. Y en física se tarda bastante hacer eso. Entonces, bueno, eso era lo que les tenía que decir. Y antes de que se vayan la lista, voy a pasar lista y también quisiera discutir estas tareas que les dejaría. Entonces, por el momento, ahorita estoy abrir el archivo de la tarea, pero por el momento voy a pasar lista. Vamos a ver. Perdón, ahorita. No hay reunión mañana, ¿o sí? No, mañana no. Mañana le puedo dejar una grabación y ustedes la ven. Porque el tema de mañana no es tan complicado como esto que vimos ahorita. Es más, ustedes lo pueden hacer solos. Solo voy a abrir la lista de asistencia.
Siempre nos va a estar avisando por medio del grupo de WhatsApp qué día vamos a estar conectándonos de la semana, ¿verdad? Sí. Que iniciemos, así Ujú, como es dice correcto. esta semana. Es Ok. correcto. Eh, Vamos a ver, estoy ahorita en la lista de asistencia. Entonces vamos a ver a Aarón, sí, aquí está Aarón, listo. No se vayan todavía, quisiera que discutiéramos por lo menos unos minutos la tarea. Alejandra Giselle, veo a Alejandra Vázquez, ahí Presente. está, Velázquez. listo. Alejandra María Ortiz, Aquí. listo. Bridit, ahí está Bridit, Presente. ok. Desmi, Desmi, ahí está Desmi, listo. Donis, Presente. listo Donis. Doris, Presente. listo. Génesis. Génesis. Presente. Ok. Ingrid. Presente, ingeniero. Listo, Ingrid. Ingrid, Noemí. Presente, ingeniero. Listo. Isabela. Presente. Listo. Osiris. Ahí está. Presente. Listo, Gemima. Karen Velázquez. Presente. Listo. Catherine, Patricia. Presente. Listo. Kevin Samir. Ahí está Kevin. Presente. Kimberly Gisela. Presente. Listo. Kimberly Abigail. Presente. Lauren Rachel Fuentes. Presente. Listo. Levi Alberto. Ahí está Levi. Cheque Levi. Vamos a ver. María Fernanda Beltrán y María Fernanda Escobar. Presente, María Fernanda Beltrán. Ok. Presente. Listo. Y listo. Reina. Ahí está Reina. Johnny Fernando. Presente, ingeniero. Listo. Y Zoila. Vamos a ver. Listo, ya estamos aquí. Ahora, antes de que se vayan, quiero discutir con ustedes la tarea que quedaría entonces para el domingo a medianoche. Aquí estoy este es el documento, bueno, esta es básicamente la tarea que subí ahorita en el transcurso de la tarde. Eso es lo que ustedes van a ver que es para el viernes. Pero como hicimos un trato, la moví para el domingo a medianoche. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Básicamente, tendrían que completar este cuadro comparativo en donde se les muestra, ok, resolución espacial. ¿Con qué aumenta? ¿Qué factores aumenta? ¿Con qué factores aumenta la resolución espacial? Aquí está, ¿con qué factores disminuye? Resolución de contraste. ¿Qué factores aumenta la resolución de contraste? ¿Qué factores disminuyen la resolución de contraste? Ruido visible en la imagen. ¿Qué factores aumentan el ruido visible en la imagen y qué factores reducen el ruido visible en la imagen? Entonces ustedes me van a poner todos los factores que hemos visto. Y fíjense muy bien, factores que hemos visto, porque si vienen y ponen otros factores que no hemos visto, yo puedo comprender que a lo mejor se pusieron a buscar y que no forman parte de esos apuntes. Porque es que hay otros factores, por ejemplo, hay otros factores que forman parte de la reconstrucción de la imagen, hay otro factor que incluye con el tipo de software que uno lee en la imagen, hay otros factores específicos para cada modalidad, por ejemplo, el espesor de corte para tomografía, los FPS para fluoroscopía, la compresión de la mama para mamografía, la intensidad del campo magnético para resonancia magnética, pero esos son factores que no hemos visto. Yo lo que quiero es que lo que ponga aquí son factores que hemos visto hasta ahorita, porque son factores generales de todos los estudios que vamos a ver en el transcurso de la clase. ¿Preguntas aquí con esto? Y fíjense muy bien, escrito a mano,
Ustedes van a hacer este cuadro escrito a mano en hojas en blanco, tamaño carta, y ahí lo van a llenar. ¿Preguntas con esto? ¿Alguna pregunta con esta tarea? No. Muy general. No, No. ninguna. Y fíjense muy bien, yo lo que quiero es que lo hagan ustedes. Hagan ustedes, no copien la tarea, háganlo. Yo no le puedo poner malo, yo no le voy a bajar puntos si está malo. Si yo veo que algo está malo, les voy a hacer la observación, pero no le voy a bajar puntos. Quiero que ustedes lo hagan, por favor, porque es una guerra que me tengo todos los periodos con los estudiantes, que se ponen a copiar tarea, no se pongan a copiar tarea. Ese tipo ese tipo de cosas daña increíblemente la imagen del tipo de persona que sale aquí. No tienen ni idea. ¿Qué piensa la gente de otras áreas cuando ven que en una carrera se pasa copiando las tareas? Pueden ver de que, la gente que sale de esta carrera no sabe nada, no le gusta estudiar. Entonces son cosas negativas que afectan a los estudiantes. ¿Por qué? Porque resulta que puede llegar a ser, porque resulta que termina siendo común que se copien esas cosas, que se copien las tareas. Entonces, por favor, les hago la observación, no se estén copiando la tarea, ustedes. Es para el domingo, vaya, es para el domingo, tienen tiempo. No le puedo bajar puntos si está malo. Les voy a llamar la atención si, por ejemplo, no, este factor no, este factor no. Pero van ustedes. Vamos a ver. Aquí y otro ejercicio. Dígame. Sí, aquí tiene activo la... Sí, Ajá, Alejandra. sí, ese cuadro lo podemos hacer o lo podemos imprimir. Yo recomendaría que lo hagan ustedes, porque es que si lo imprimen puede que no les quede fácil para llenarlo. Ah, ok. Sí, entonces, y un ejercicio, el ejercicio de ruido que estuvimos viendo ayer. Solo que aquí son con hojas pixeles. Y hagan eso. Y siempre en hojas blancas, tamaño carta. Y al final quiero que le tomen foto al cuadro que hicieron, a los ejercicios que hicieron, y lo adjunten dentro de un documento Word o PDF y lo suben a la opción de la tarea. Ingeniero, va a subir esta reunión. Sí, la voy a subir. Lo podemos Ahorita lo voy a escanear. subir. Listo, entonces, fíjense muy bien, mañana no nos vemos. Nos veríamos, voy a analizar yo cuándo nos veríamos nuevamente. Ingeniero, Voy a subir una grabación para el tema de mañana y ustedes lo ven a su tiempo. Lo que sí necesitaría es que vean ese video, esa grabación del tema, y que no lo acumulen, porque la siguiente semana vamos a hacer una prueba de artefactos y para esa prueba de artefactos tienen que haber visto ese video que voy a subir el día de hoy. ¿Listo? Ingeniero, Ajá, le escucho. es posible que ya cuando tengamos todo el cuadro hecho y el gráfico, es posible que lo podamos escanear y enviárselo como documento de PDF. Es que a veces la foto, si uno lo hace en carbón, Ah, ok. pues no se ve. Sí, no, perfecto, está bien. Perfecto. Ah, ok. Lo que sí necesito es que su nombre y número de cuenta esté escrito en cada esquina de la hoja, de la Ok. página. Eso es lo que necesito. ¿Listo? Ok. Entonces, eso es todo. Y nos veríamos la próxima semana, el día que yo lo indique. Lo voy a indicar inicio el domingo o el lunes por la mañana. Ok. ¿Listo? Gracias. Buenas tardes. Gracias. Listo, felicidades a todos. ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Ingeniero.